Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de español al sol o al fresco. Estoy en España de nuevo. Ya sabéis que vivo en Bruselas, en la capital de Europa, pero nací en España y cuando tengo vacaciones vengo a mi ciudad natal. Mi ciudad natal tiene muchos parques, como este. Aquí hay bancos, un banco, y ahí hay unos columpios para los niños. Y hoy quiero hablaros de el calor, porque ahora mismo estamos sufriendo una ola de calor. Son las 8 de la tarde y hace 30 grados. Hace 2 días, antes de ayer, antes de ayer, fue el día de mayo más caluroso de la historia. Y fue el día que yo llegué aquí. Hoy quiero enseñaros maneras de decir que hace calor. La primera es... ¿Oís a los niños? Voy a alejarme. La primera manera de decir que hace mucho sol es decir cómo pega el sol. ¿Lo veis? O cómo pega el Lorenzo. Lorenzo es otra manera de decir sol. Me voy a sentar en este banco. Si no hace sol, pero hace mucho calor, también puedes decir me estoy asando, como si fueras un pollo. Los pollos los metemos en el horno y los asamos. A veces los humanos tenemos esa sensación cuando hace mucho calor. Un verbo muy parecido es achicharrar, que es cocinar la comida hasta que se quema. Podemos también decir me estoy achicharrando. Y por último podemos decir ¡uf, qué calorazo! Con el aumentativo. Pero también ¡qué calorín! Con in, el diminutivo. Valen las dos. Seguro que hay muchas más maneras que ahora mismo no recuerdo. ¿Qué podemos hacer cuando hace calor? Podemos venir a un parque. Normalmente se está más fresco en los parques. Podemos también llevar ropa fresca, como este vestido, con mangas cortas y ropa holgada, que no sea ajustada, para que entre el aire. Podemos llevar gafas de sol y, sobre todo, tenemos que hidratarnos mucho, beber mucha agua. En los parques normalmente hay fuentes, estoy viendo una fuente, y en esas fuentes podemos hidratarnos. Muchos me diréis que es normal que en España haga calor. Y tenéis parte de razón. Tenéis parte de razón, no toda la razón. Porque España es un país muy grande. Hay zonas en las que siempre hace calor y hay otras zonas en las que pocas veces hace calor. En el norte, en verano, no hace mucho calor, como mucho 26, 27 grados. Y en invierno tampoco hace mucho frío. En el centro, que es donde yo nací, hace en verano muchísimo calor y en invierno mucho frío. Por eso, cuando estoy en Europa, en Bruselas o en Alemania, la gente
cuando me pregunta, ¿estás sufriendo con este frío? Yo pienso, no, no mucho, porque en mi zona de España también hace frío. Estoy acostumbrada tanto al calor como al frío. Y no sé qué prefiero. No me gusta ninguno de los dos. Me gusta más una temperatura media, como en primavera o en verano. ¿Y tú qué estación del año prefieres? ¿Y aguantas bien el calor? A mí me cuesta mucho. Tengo que dormir la siesta cuando hace mucho calor y seguir haciendo cosas por la noche o por la mañana muy temprano. Respóndeme en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho para vernos la semana que viene. ¿Sí? Adiós.